revisaremos el tema de ecuaciones simultáneas, de sistemas de ecuaciones simultáneas. Y con lo visto en el capítulo correspondiente de Gujarati, podemos identificar los principales elementos de este tema. Así que pondremos como primer título el de sistemas de ecuaciones simultáneas o sistemas de ecuaciones de regresión. Muy bien, este es un tema muy importante debido a que varios de los fenómenos económicos, financieros, incluso actuariales, caen dentro de la situación de la modelación de un sistema de ecuaciones. Hasta ahora se ha visto que la variable independiente causa a la variable dependiente, ¿no? Eso es algo que hemos estado acostumbrados a identificar. Me refiero a que una función de y se explica por los coeficientes beta 1 más beta 2 multiplicados por una variable que hasta ahora hemos conocido como variable exógena, y ahora vamos a ver qué características son las que la convierten en exógena. Es decir, lo que hemos visto es que la relación es unidireccional, ¿no? Entonces, esto es hasta ahora lo que hemos aprendido, una relación unidireccional. Y hemos supuesto pues que así se comportan todos los fenómenos, es decir que son relaciones económicas, financieras, factoriales de tipo unidireccional, en donde la variable exógena, en este caso la variable x, es quien determina a la variable dependiente, que es la variable endógena. Pero aquí es donde surge una de las primeras preguntas importantes y que en la práctica pues tiene mucha relevancia, y esta pregunta es: ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la influencia es de otro tipo? En este caso, bidireccional. Bidireccional entre las variables, en este caso vamos a ponerle económicas, financieras o actuariales. Insisto, esto va a depender mucho del fenómeno que se esté estudiando, y por eso la importancia de identificar en qué casos pudiéramos estar presenciando este sistema de ecuaciones simultáneas. Entonces, creo que lo más sencillo pudiera ser agregar un ejemplo para que se den una idea de lo que me estoy refiriendo cuando digo que a veces las relaciones pueden ser del tipo bidireccional, y creo que para ello podríamos agregar aquí una especie de gráfica para que con ella pueda ejemplificar, ¿no?, una relación que a lo mejor se han visto en alguna materia. Voy a poner algún ejemplo claro con variables comunes, como pudieran ser la base monetaria y la tasa de interés. Entonces, aquí lo que nosotros identificamos es que la base monetaria puede depender de la tasa de interés, ¿no? Es decir, si la tasa de interés es alta, pues la gente va a demandar pues menos dinero, pues preferirá tener su dinero resguardado en el banco, pues porque les está generando cierto interés. De lo contrario, si la tasa de interés es baja, pues entonces se exigirá o se pondrá más dinero en circulación, y por eso tendríamos una relación pues inversamente proporcional. Pero lo mismo pasa
con la tasa de interés. La tasa de interés, a su vez, pudiera ser movida por qué tanto circulante transita en el mercado, es decir, qué tanto dinero. Entonces aquí lo que estamos viendo es que pudiéramos tener dos posibles escenarios. Esos dos posibles escenarios son los que quisiera que analizáramos a detalle, porque aquí pudiéramos estar viendo una relación de este tipo, es decir, que la función dependiente fuera m y que esta a su vez estuviera explicada por beta 0 y por beta 1, vamos a suponer que son los valores estimados, y que están multiplicados pues por una tasa de interés más un término de perturbación estocástico. Pero también podemos tener el caso en que la función sea la tasa de interés explicada a su vez por un coeficiente de intersección más un coeficiente dependiente, pero esta vez explicado por la base monetaria o la oferta monetaria, M. Entonces aquí lo que estaríamos viendo es justamente estas dos posibilidades, ¿no? Es decir, puede pasar una o puede pasar la otra. Y en este sentido, esto es lo que nosotros pudiéramos identificar como una relación de causalidad bidireccional. Entonces, por lo tanto, es preciso utilizar dos ecuaciones. Entonces, aquí vamos a ponerle que, por lo tanto, en este sentido, iba a repetir, por lo tanto, pero bueno, es preciso utilizar, decía, es preciso utilizar dos ecuaciones. Ajá. Dos ecuaciones, coma, por dicho, y esto conduce, como ustedes lo podrán identificar perfectamente, a considerar los modelos de ecuaciones simultáneas. Pero a ver, ¿cuándo vamos a estar en un escenario y cuándo vamos a estar en otro? Es decir, ¿cuándo vamos a garantizar que existe una relación estrictamente unidireccional? ¿Y cuándo vamos a poder garantizar que existe una relación bidireccional? Esta relación bidireccional, vamos a ponerle a lo mejor aquí, para que quede claro que lo que estamos viendo aquí es una relación bidireccional. ¿Cuál sería la diferencia y cómo podríamos identificar cuando estamos en uno y en otro caso? Porque aquí lo importante es identificar que en los modelos de ecuaciones simultáneas, pues obviamente hay más de una ecuación. Es decir, hay n ecuaciones. En este caso, pues hay dos, pero ya verán que el sistema puede ampliarse hasta un número considerable de ecuaciones. Es decir, una para cada una de las variables mutuamente o conjuntamente dependientes o endógenas. En este caso, vemos dos variables, la base monetaria o m y la tasa de interés i. Entonces, como hay dos variables, aquí pudimos encontrar dos ecuaciones para cada una de estas variables. Entonces aquí surge la pregunta más relevante en este tema, que es, ¿qué pasa o qué sucede si los parámetros de cada una de las ecuaciones son estimados aplicando el método de mínimos cuadrados ordinarios? Entonces aquí vamos a poner esto como otra pregunta muy relevante, tan relevante que incluso le cambiaremos el color, porque esto es algo que debemos preguntarnos. ¿Qué sucede si los parámetros, vamos a ponerle aquí, qué sucede si los parámetros, es decir, beta 0 y beta 1 de cada ecuación son estimados aplicando
mínimos, o el método, mejor dicho, vamos a ponerle así, el método de mínimos cuadrados ordinarios que ustedes ya bien conocen, sin considerar las otras ecuaciones, en el sistema. Entonces, esta es la pregunta más relevante. ¿Qué va a pasar cuando nosotros intentemos estimar una de las ecuaciones por mínimos cuadrados ordinarios, pero no consideremos la segunda? O de manera inversa, ¿qué va a pasar cuando yo estime la segunda ecuación, pero que no considere la primera de las ecuaciones? ¿Qué le pasa ahí a los estimadores? ¿Qué le pasa a los parámetros? Bueno, pues aquí la respuesta que ustedes debieron ya haber identificado es que se rompe un supuesto muy importante. Es decir, uno de los supuestos cruciales del método de mínimos cuadrados es que las variables explicativas son no estocásticas, y si lo son, pues estas están distribuidas independientemente del término de perturbación estocástica, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a poner la respuesta quizá de manera muy contundente al decir que, ¿qué sucede si los parámetros de cada ecuación son estimados aplicando mínimos cuadrados ordinarios? Pues entonces la respuesta es sencilla, la respuesta, o debe ser más bien muy clara, es que se rompe uno de los supuestos esenciales, diría yo, o cruciales, como le quieran llamar, esenciales o cruciales del método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cuál es ese supuesto del método de mínimos cuadrados ordinarios? Pues es que las variables, es decir, que las variables explicadas o exógenas, vamos a ponerle aquí exógenas, para que ustedes lo identifiquen, vamos a ponerle las que conocemos como las X, son estocásticas, ¿no? Y si lo son, están distribuidas independientemente. ¿Qué significa esto de que estén distribuidas independientemente? Pues que las X no dependen de nadie, es decir, son exclusivamente independientes, ¿no? Pero cuando están distribuidas independientemente, no de cualquier término, sino del término de perturbación estocástica, pues entonces ahí uno tendría que entender que este supuesto se viola. ¿Y por qué es que se viola? Se los voy a explicar de manera muy sencilla. Vamos a suponer que M está siendo explicada por la tasa de interés, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la tasa de interés y el término de perturbación estocástica pudiera pensarse en el caso unidireccional que efectivamente no tienen una relación, es decir, que el valor esperado de la tasa respecto al término de perturbación estocástica es cero, es decir, no tiene ninguna relación. Pero al momento de que pasa del lado izquierdo, en el lado izquierdo sí que hay una relación, ¿no? Es decir, a lo mejor esta idea pudiera quedar un poquito más clara si de este lado se las explico como lo siguiente. Nosotros tenemos una ecuación de la recta o una ecuación de un análisis de regresión en el que hemos establecido que y depende de una variable exógena más un término de perturbación estocástica. Entonces nosotros deberíamos de tener claro que estas dos variables son independientes, pero la relación que pudiera existir entre estas otras dos, es decir, entre y entre
el término de perturbación estocástica, esa sí es diferente. Aquí son variables dependientes. Ajá. Esto es algo crucial. Es decir, el término de la variable, el término de perturbación estocástico, por estar del lado derecho de una ecuación, pues lo que nos quiere indicar es que y se explica por tres elementos. Por un coeficiente de intersección, que sería este, por un coeficiente dependiente, que sería este, y una variable exógena, que sería esta de acá, además de un término de perturbación estocástica. Entonces, por eso digo que sí depende la variable y, en este caso, de una de ellas, que es el término de perturbación estocástica. Entonces, explicando esto, pienso que debe de quedar un poco más claro, porque es que digo que en el caso de simultaneidad de ecuaciones, en donde la variable dependiente en este caso es m, y la variable independiente es y efectivamente no tiene relación. Pero por tratarse de un sistema, del lado izquierdo tengo ahí ahora explicada por el término de perturbación. Entonces aquí es donde sí existe relación y esta relación la traslada por estar simultáneamente compuestas estas ecuaciones y en este sentido es que I sí tiene alteración sobre el término de perturbación. Entonces, regresando a lo que planteábamos hace rato de qué sucede si los parámetros de cada ecuación son estimados aplicando el método de mínimos cuadrados ordinarios, pues lo que pasa es que se rompe uno de los supuestos cruciales de este método, es decir, que las variables explicativas que se supondrían exógenas en realidad dejan de serlo, porque al ser exógenas se supondría que estarían distribuidas independientemente del término de perturbación, pero como les he explicado, esto no sucede así por la simultaneidad entre las ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? O sea, ¿qué es lo que provoca la violación de este supuesto? Lo que provoca esta violación es que si ninguna de estas condiciones se cumple, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, entonces vamos a ponerlo quizá como un resumen, por lo tanto, mínimos cuadrados ordinarios se va a encontrar en la presencia de un sesgo y de una inconsistencia. Entonces vamos a ponerle aquí que las dos principales características que operan cuando se viola este supuesto es que los estimadores de mínimos cuadrados, vamos a ponerlo aquí como todas las betas que pudieran contenerse, van a estar sesgadas, es decir, las betas van a estar sesgadas. Y el otro es que también todas las betas van a ser inconsistentes. El tema del sesgamiento es importante porque quiere decir que entonces difícilmente vamos a llegar al verdadero parámetro. Ustedes recordarán que el estimar estas betas tiene el objetivo de encontrar las betas sin gorro, que son los parámetros, ¿no? Es decir, a estos les llamamos estimadores y a estos les llamamos parámetros, y entonces este objetivo ya nos estaría cumpliendo. El otro objetivo, que es que sean consistentes, tiene que ver con que a medida que el número de observaciones se incrementa, pues cada vez más este estimador se va pareciendo al parámetro. Entonces, cuando se violan estos supuestos, esto es lo que pasa. Cuando se viola el supuesto de que la variable es verdaderamente exógena, pues entonces no podemos garantizar que estos estimadores sean sesgados, sean insesgados, perdón, y sean consistentes. Más bien serán sesgados e inconsistentes. Entonces, así es que vamos viendo cuál es la cuestión con este tema, que es de suma relevancia, porque ahora verán ustedes cómo es que en ejemplos diferentes, económicos y financieros, quizá lo que más se presenta son es este fenómeno de las ecuaciones simultáneas o de la bidireccionalidad. Entonces vamos a poner aquí otro pequeño ejemplo para reforzar esto que acabo de establecer. Entonces vamos a ver así en el siguiente ejemplo. Un sistema hipotético, claro, hipotético,
perdón, aquí hipotético, lleva acento en la O, hipotético, de ecuaciones. ¿Cuál es ese sistema hipotético de ecuaciones? Vamos a presentar el que viene en el libro porque me parece que es muy claro en cuanto a lo que quiere explicar. Y es subíndice 1i establece que es igual a beta 1, 0 más beta 1, 2 por y subíndice 2i más un término que vamos a llamarle gamma 1, 1 por una variable x1i más un término de perturbación estocástica 1i. Aquí le estoy poniendo dos subíndices en donde uno representa las filas y en el otro representa el número de elementos que tenemos, es decir, el número de filas y el número de variables. Entonces, en este sentido yo voy a proponer solo un sistema otra vez de dos ecuaciones en donde yo tenga la segunda fila, primera columna, más la segunda fila, segunda columna, que sería beta 2, 2, multiplicado por y2, 1i. Aquí me he equivocado, aquí vamos a ponerlo aquí solamente como 1, no como i. Y entonces les decía, a eso lo vamos a sumar, nos dice Bujarati, que le sumaríamos gamma subíndice 2, 2, 2, 2, 2 multiplicado por x, 1i, más un término de perturbación u2i. Entonces aquí viene lo interesante. Fíjense ustedes que aquí lo que estamos identificando es que existe una verdadera variable exógena. Vamos a llamarla así a esta que está aquí. Es una variable exógena. ¿Por qué sé que es una variable exógena? Porque si ustedes son observadores, no hay ninguna variable del lado izquierdo que la explique, es decir, lo que decía hace rato, a X nadie le explica. Sin embargo, ¿qué pasa con Y? Y1 está explicada por Y2 y a su vez Y2 está explicada por Y1. Entonces, aquí sí vemos pues el rompimiento de manera más clara de lo que les decía hace un momento. Es decir, vamos a ver qué pasaría si yo me pregunto cuál es la relación entre este y este, o cuál es la relación entre este y este término de perturbación. Entonces, aquí lo que nosotros podríamos ver de manera muy clara es que estas variables, pues nos preguntaríamos, ¿de veras son independientes? Me refiero a Y2 y Y1. Entonces, no lo son, no son independientes, por lo tanto, ni en este caso ni en este caso, ¿no? Si uno se pregunta si también esta tendrá alguna independencia, pues entonces la respuesta debiera ser no son independientes. ¿Por qué? Pues bueno, porque aquí es claro que si Y1 y Y2 son ambas estocásticas, estocásticas quiere decir que son variables aleatorias, o sea que si en muestreo repetido tú eliges muestras diferentes, pues no te va a salir la misma muestra cada vez que elijas una de ellas. Entonces, por lo tanto, hay que demostrar ¿qué cosa? Que Y2 está independientemente correlacionada del término de perturbación. Vamos a ponerle independientemente correlacionada con el término de perturbación estocástica. Ajá. De otra manera, la aplicación de mínimos cuadrados a estas ecuaciones individualmente pues conducirá a estimaciones, como ya decíamos, inconsistentes, es decir, sesgadas
Y, ¿cuál era la otra? Déjenme recordar. Sí, sesgadas e inconsistentes, ¿no? Entonces, ese es el problema. Aquí no podríamos realizar o aplicar el método de mínimos cuadrados. Es decir, sí lo puedes realizar en el software porque incluso te lo permite, pero pues estaría mal estimado, estaría mal calculado. Entonces, de eso es de lo que se trata. Entonces, ya como para ir avanzando un poco, ¿cómo podríamos saber que una variable, en este caso y2, es verdaderamente exógena? Bueno, pues para eso nosotros entonces tendríamos aquí que pues introducir el tema de pruebas de exogeneidad, que ya más adelante lo vamos a tratar con más detenimiento, y también el tema de las pruebas de causalidad, ¿no? O sea, porque necesitamos identificar quién causa a quién. Es decir, si Y2 de veras está causando a Y1 y a su vez Y1 está causando a Y2. Entonces ahí intervienen dos temas muy importantes, el de la prueba de exogeneidad y el de la prueba de causalidad, que a lo mejor en este momento el libro todavía no lo menciona, pero me parece pertinente que vayamos introduciendo pues estos elementos porque justo aquí se estarán preguntando, bueno, y esto de la independencia, ¿cómo se sabe si una variable es independiente o no es independiente? Bueno, eso se sabe a través de pruebas de exogeneidad y de pruebas de causalidad. Las pruebas de causalidad ya las hemos visto en materias previas, pero seguramente recordaremos ahora cómo aplicar una de ellas, porque estas van a ser pruebas sumamente relevantes para saber cuándo tratar un sistema de ecuaciones y cuándo no, es decir, cuándo tratar con el tema clásico de mínimos cuadrados ordinarios y cuándo no, ¿no? Entonces también, eh, quizá para dejarlo un poco más claro, aquí me parece que podríamos introducir pues un pequeñísimo resumen que pudiera ser que cuando nosotros pudiéramos tener la explicación de una función, vamos a ponerlo aquí en otro color, repito, que cuando nosotros pudiéramos tener una función que fuera m explicada por beta 0 más beta 1 por la variable exógena más un término de perturbación y se pudiera garantizar que esto es o posee una relación unidireccional, es decir, que solamente x es quien determina a m, o en este caso, ¿saben qué? Voy a borrar le estoy poniendo x, en realidad lo que quise poner es la variable que ya habíamos estudiado, que es el término de perturbación y también lo voy a quitar aquí el subíndice para que no haya dos i's. Entonces, lo que estoy diciendo es, si nosotros garantizamos a través de pruebas de exogeneidad y de causalidad que existe solamente una relación unidireccional que va de la tasa de interés hacia la oferta monetaria, pues entonces aquí lo correcto es utilizar el método de mínimos cuadrados ordinarios. Pero si nosotros tuviéramos, en vez de una sola ecuación, pudiéramos garantizar a través de pruebas de causalidad o de exogeneidad que existe una relación bidireccional, es decir, en la que no solamente I explica a M, sino que también nos damos cuenta que la tasa de interés es una variable que depende a su vez de M más otro término de perturbación estocástica, pues entonces aquí estaríamos en el caso de una relación bidireccional. Y entonces aquí viene algo bien interesante, que es lo que pues justamente tiene que ver con este tema de sistemas de ecuaciones simultáneas. Claro, ahorita visto de manera teórica, pero ya adelantándonos un poco, es que entonces aquí el método que nosotros vamos a ocupar es otro diferente, no es mínimos cuadrados ordinarios, sino son otros, mejor dicho, diferentes. El primero de ellos es el método de mínimos cuadrados indirectos, el segundo, vamos a ponerlo aquí completo, mínimos cuadrados indirectos. Y el segundo es el de mínimos cuadrados en dos etapas, mínimos cuadrados en
2 etapas. Y también existe el método de mínimos cuadrados en 3 etapas. Entonces, estas son las respuestas a los sistemas de ecuaciones simultáneas. Entonces, repito, cuando tú tienes una única ecuación de regresión, es decir, una relación unidireccional, el método adecuado es mínimos cuadrados ordinarios. Pero cuando estás en presencia de un sistema de ecuaciones y la relación se vuelve bidireccional, entonces aquí lo que debe de operar es otro tipo de método, conocido como mínimos cuadrados indirectos, mínimos cuadrados en 2 etapas y mínimos cuadrados en 3 etapas. Ahora, debe de decir que no solamente son 2 ecuaciones, como decía hace rato, este es el caso más sencillo, pero uno puede encontrarse ante un sistema verdaderamente más elaborado o más complejo, en donde pudiéramos tener hasta 4, 5, 6 o hasta 20 ecuaciones. Y esas 20 ecuaciones a su vez estar interconectadas. No todas, quizá, pero sí algunas de ellas, y en ese sentido es en el que nosotros pues debemos utilizar otra metodología, en este caso, repito, denominada como mínimos cuadrados indirectos, mínimos cuadrados en 2 etapas o mínimos cuadrados en 3 etapas, ¿no? Entonces, una vez explicado eso, pues me parece que lo que ahora pudiéramos hacer pues es llegar a otro ejemplo en el que pudiéramos identificar cómo o cuáles son estos temas en los que generalmente vamos a ver estas relaciones bidireccionales o relaciones de causalidad. El siguiente tema, como ustedes habrán visto ya ahí en el libro, nos habla sobre otro tema clásico dentro de estos modelos, y me refiero a los modelos de oferta y de demanda. Esto es muy común que en la práctica pues nos encontremos con estos fenómenos en este tipo de temas, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí el ejemplo de el modelo de oferta y de demanda que seguramente habrán visto en alguna etapa en su carrera. Entonces, vamos a poner aquí el ejemplo número 1 que nos sugieren, que sería ejemplo número 1, el modelo de oferta y de demanda. Ajá, entonces, ¿quién es este modelo de oferta y de demanda? Pues bueno, es el que se compone por 2 funciones, ¿no? Una función que es la de demanda y otra función que es la de oferta. Entonces, ¿cuál es esa función de demanda? Es la cantidad explicada en el tiempo de la demanda, explicada por un coeficiente de intersección más un coeficiente dependiente que es explicado por los precios en el tiempo. Y eso, a su vez, se suma con un término de perturbación estocástica. Y por el otro lado tenemos la función de oferta, que también es explicada, en este caso vamos a ponerle por parámetros, mejor dicho, estimadores diferentes, que también van a depender en este caso del precio más un término de perturbación estocástica 2. Si se dan cuenta, aquí tenemos otro ejemplo de simultaneidad. Este ejemplo, bueno, vamos a ponerle aquí nada más, para todo alfa negativo y para todo beta 1 positivo, ¿no? Aquí lo único que estoy intentando señalar pues son las pendientes que tendrían estos ejes o estas ecuaciones. Lo voy a hacer en el ejemplo más sencillo con una ecuación de la recta y con otra ecuación de la recta, pero con pendiente negativa. Esto es a lo que me refiero. La demanda, explicando a los precios respecto a la cantidad, o también, como habíamos dicho, la cantidad respecto a los precios. Si nosotros vemos la oferta y vemos la demanda, vemos que se comporta así, ¿no? Es decir, entre más altos sean los precios, pues más baja es la demanda. Y del lado de la oferta, entre más altos sean los precios, pues mayor cantidad voy a ofrecer. Entonces, esto es lo que nosotros entendemos como un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones, pues obviamente tiene una condición de equilibrio. La condición de equilibrio es que Q demanda en el tiempo sea igual a Q oferta en el tiempo, ¿no? Lo que estamos intentando explicar aquí es que lo que necesitamos encontrar es este punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio
pues es el que opera en las economías, se supone en teoría, ¿no? Es decir, lo que se oferta con lo que se demanda, pues deben de estar en equilibrio. Entonces aquí lo que estamos viendo es que el precio y la cantidad son variables conjuntamente dependientes, ¿no? Precio y cantidad son variables conjuntamente dependientes. Vamos a explicar este término. ¿Por qué conjuntamente dependientes? Bueno, pues porque las dos en un mismo esquema dependen de una sola variable. Esta sola variable es el precio. Entonces, este es otro ejemplo en el que ustedes pueden identificar también este tema de modelos de sistemas de ecuaciones. Este tema de los modelos de sistemas de ecuaciones simultáneas, donde la palabra simultáneo es muy importante, pues aquí, por ejemplo, lo vemos revelado, porque podríamos decir que aquí P aparece simultáneamente en ambas ecuaciones. Y entonces, por eso decimos que P y Q son variables conjuntamente dependientes. Entonces, si el término de perturbación se modifica debido a otras variables que afectan a, por ejemplo, Q demanda, por ejemplo, el ingreso, la riqueza o los gastos, pues vamos a ver entonces que lo mismo va a pasar con el término de perturbación 2 para la oferta, en donde ahí las huelgas, el clima o las restricciones a las exportaciones, a las importaciones, pues también desplazarán la curva, ¿no? Entonces, lo que quiero decir aquí es que la parte en la que nosotros vemos la simultaneidad, a diferencia del ejemplo anterior, en donde, bueno, para ponerlo quizá más claro, aquí está arribita, decíamos, hay una relación de simultaneidad, es decir, simultáneamente I está explicando a M y M a su vez explica a I. Pero también existe otro ejemplo o otro tipo de simultaneidad que es cuando en un modelo dos variables están siendo explicadas por la misma variable. Entonces, este sería el otro tipo de simultaneidad, donde la variable precio estaría explicando a dos funciones. Y así es como vamos viendo el tipo pues de modelos que nosotros nos podemos encontrar en la práctica y que por eso es muy importante que podamos identificar en dónde se debería de utilizar una y en dónde se debería de utilizar otra de las técnicas que ya vimos. Me refiero a dónde utilizar MCO y dónde utilizar los otros métodos. Entonces, ya para ir concluyendo con los ejemplos, pues vamos a ver que debido a la dependencia simultánea entre P y Q, el término de perturbación 1 y P y el término de perturbación 2 y P, pues no pueden ser independientes, pues se violaría otra vez el supuesto importante del modelo clásico de regresión lineal que establece que no debe de haber una correlación entre las variables explicativas y el término de perturbación estocástico, ¿no? Porque aquí lo que estaríamos viendo es justamente esto, que este término está relacionado y este término está relacionado con la variable, está relacionada con el término de perturbación y lo mismo, la variable está relacionada con el término de perturbación, pues por la simultaneidad en ambos modelos. Ahora, ejemplos hay un montón de esto que pudiera estarse presentando como simultaneidad. Entonces, por eso me parece que es importante que podamos revisar todos y cada uno de ellos para que podamos identificar, como ahorita lo hicimos, por qué es que se dice que son simultáneos. Es decir, ¿dónde está esa simultaneidad? ¿En qué momento se presenta? En el libro nos ponen otro ejemplo, el ejemplo número 2, y que denomina modelo keynesiano. Ese modelo keynesiano es un modelo muy conocido, es un modelo también conocido como el modelo keynesiano de la determinación del ingreso. En cualquier curso de econometría seguramente se habrá corrido esta regresión en la que uno lo que intenta hacer es identificar la propensión marginal a consumir. Es decir, hay una función que le vamos a denominar función consumo y esta función consumo
no es otra cosa más que la explicación de el consumo en función de beta 0 más beta 1 gorro multiplicado por el ingreso más un término de perturbación estocástica. Pero también conocemos de la literatura una identidad del ingreso, que a lo que se refiere es, algebraicamente se sabe que el ingreso está compuesto únicamente por dos variables, una que es el consumo y otra que es la inversión en el tiempo. Entonces, donde también se sabe que la inversión es igual al ahorro, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que de todo el ingreso de los individuos, este se puede fragmentar en dos elementos. Este que es el consumo y este que es por esta identidad del ahorro. Entonces, un individuo lo que no consume lo ahorra. Si tú sumas su consumo y su ahorro, pues en realidad lo que tienes es su ingreso total. Entonces, en este sentido es donde yo les digo que inmediatamente se puede ver que aparece una relación de simultaneidad, porque tú estás diciendo que el consumo va a depender del ingreso, pero a su vez el ingreso está compuesto por dos elementos, uno de ellos muy importante que es el consumo. Entonces aquí inmediatamente vemos esa relación de retroalimentación o de simultaneidad o de causación bidireccional o de relación bidireccional. Entonces, el parámetro beta 1, como ustedes saben, beta 1, se conoce como la propensión marginal a consumir. Y esa propensión marginal a consumir, pues no es otra más que la cantidad del gasto de consumo extra resultante de $1 extra en el ingreso. Lo que quiero decir es que si a un individuo le aumentas el ingreso $1, bueno, de ese dólar, este coeficiente de pendiente te dirá cuánto de ese dólar se dedica al consumo, ¿no? Entonces, eso es lo que significa la propensión marginal a consumir. Sabemos que esta beta 1 gorro se encuentra entre 0 y 1 porque pues, obviamente no puedes gastar o consumir más de lo que ingresas y tampoco pues puedes hacer un consumo menor que 0, es decir, no puedes hacer lo contrario a consumir, ¿no? Entonces, estos elementos son importantes porque aquí lo que podemos ver que es muy claro es que el ingreso y el consumo son interdependientes y esto pues no se espera que Y sea independiente del término de perturbación estocástica. Esto hace que, otra vez vuelvo a repetir, lo que uno pudiera suponer que debe de pasar entre el término de perturbación y Y, pues es la famosa independencia. Pero la independencia se rompe en el momento en el que existe una relación en la que Y, vamos por así decirlo, no se explica por sí sola, sino se explica por otra variable y resulta que esa variable es a la que originalmente explicaba. Entonces, por eso es que, otra vez, aquí el método de mínimos cuadrados ordinarios no se aplica. Y bien, vamos a un último ejemplo antes de pasar ya al trabajo algebraico. En este ejemplo, que también nos proponen como el modelo de salario-precio, salario generalmente se denomina por W, salario-precio, y precio pues sí por P. Vamos a considerar el siguiente modelo de Phillips. Aquí la ventaja es que pues generalmente todos los modelos o varios de los modelos más importantes pues ya están desarrollados y explicados. Y entonces en este sentido pues también podemos ir identificando cuáles de los modelos se conoce o se ha comprobado que son del tipo de modelos de ecuaciones simultáneas. Entonces este es un ejemplo típico. Considere el siguiente modelo de tipo Phillips de determinación de salarios. Es decir, vamos a ver cómo es que están determinados. Determinación de salarios. Vamos a ver cómo están determinados los salarios monetarios y los precios, ¿no? Es decir, así es como se supone que está determinado el salario mínimo
y cómo esto se explica por los precios. Cuando hablo de precios me refiero pues, a la tasa de crecimiento de ellos. Recuerden ustedes que la tasa de crecimiento de los precios pues es lo que se conoce como inflación. Ajá, bien. Entonces, una vez entendiendo esto, vamos a ver cómo está compuesto este modelito, que me parece ya empieza a ser bastante más completo. Vamos a ver cómo los precios W van a ser una explicación de alfa 0 multiplicado por una variable UN, subíndice T, que no es otra cosa, ya lo veremos, más que el desempleo, ¿no? Entonces los salarios están determinados por el desempleo, pero también están determinados por los precios, más un término de perturbación estocástica. Y también en este mismo modelo Phillips propuso que los precios iban a estar determinados y lo propone no porque se le venga a la mente esa ocurrencia, sino que con base en datos realiza pues pruebas de causación y entonces identifica que el salario está determinado por estas dos variables y a su vez los precios están determinados por los salarios en el tiempo t más, claro, otras variables como pueden ser RT, que es, si no mal recuerdo, la tasa del tipo de cambio o la tasa de cambio del costo de capital, y una tercera variable que sería B subíndice 3, otra vez por MT, que sería la tasa de cambio, el tipo de cambio de las materias primas. Entonces, de las materias primas, por ejemplo, lo que cuesta importar, en este caso algo a nuestro país, para poder producir, ¿no? Entonces, le voy a poner aquí U subíndice 1 y U subíndice 2. Entonces, aquí ya tenemos identificadas cuáles son nuestras variables. Repito, W es la tasa de salarios, luego UN es la tasa de desempleo. Fíjense aquí qué curioso, ya para empezar a armar un modelo como estos, pues uno debería de ver que entonces de lo que estamos hablando no es de la variable en niveles, sino que son tasas de crecimiento. Por ejemplo, hace ratito les hablaba yo de este modelo, les decía, estos son los precios y los salarios, pero también lo que quisiera que identificaran es que a los precios también les denominamos inflación, ¿no? Entonces, nada más déjame ver dónde dejé eso. Modelo de oferta y de demanda. Híjole, creo que me fui para atrás. Sí, exacto, me fui para atrás y entonces acá ya lo escribí, pero déjame ver si me puedo llevar entonces esta parte. Sí, yo creo que sí, porque si no, no me va a servir mucho en este punto, entonces nada más déjenme aquí copiar. No, a ver, espérenme, déjame ver si lo puedo copiar todo. Añadir a la biblioteca, bien, y entonces nos lo llevamos para acá, ¿no? Les decía yo que el modelo 3 de salarios, este modelo 3 de salarios, sí, esto fue lo que me indicó que ya me estaba refiriendo a otra diapositiva, pues estaba hablando del modelo de salarios y precios, y entonces, bueno, pues aquí ya nada más lo que tengo que hacer es sacarlo de mis imágenes, y déjame ver si es este. Sí, aquí está. Entonces, les decía, aquí estamos. Este es el modelo de precios, o es el modelo que identificamos como el modelo de la determinación de salarios y precios, ¿no? Es que aquí lo quiero ajustar para que no se vea tan mal. Bien. Bueno, pues entonces ahora sí, les decía que estas todas son tasas, y estas tasas, ponía yo el ejemplo de que tú puedes tener la variable precio, pero esa variable precio, cuando le aplicas una tasa de crecimiento, se convierte en otra denominación conocida como inflación. Entonces, esto es lo que estoy intentando explicar, que todas estas variables no están dadas en niveles, sino que son variables que están dadas en términos pues de tasas de crecimiento. Entonces, bueno, ya nada más aquí para ir terminando el concepto, también dijimos que conocemos P es los precios,
Vamos a ponerle aquí que P son los precios, que W ya lo sabíamos, UN también, la que me está faltando es R. R en este caso es la tasa de cambio. Bueno, aquí también vamos a ponerle tasa de cambio de los precios, que sería la inflación, y la tasa de cambio del costo de capital. Es decir, cuánto me cuesta el dinero que pido prestado. Y M, en este caso sería la tasa de cambio, también, todas tasas de crecimiento o tasas de cambio, pero ahora de las materias primas. Entonces, regresando a nuestros conceptos, ¿qué es lo que estamos viendo de este lado? Es decir, ¿qué es lo que estaríamos viendo aquí en este ejercicio respecto a lo que nos interesa? Es decir, ¿por qué hay una simultaneidad en este supuesto modelo? Ah, bueno, pues la simultaneidad entonces nosotros la podemos identificar por la relación entre W y P, ¿sí lo ven? Es decir, hay una relación de aquí para acá, pero también hay una relación de acá para acá. Los salarios son explicados por los precios y los precios a su vez son explicados por W. Entonces, a pesar de que exista una variable UN, R y M que no tienen relación con las otras, pero sí existe una, que en este caso es W causada por P y P causada por W. Entonces, en este sentido también lo que debiéramos de utilizar es el método de mínimos cuadrados en dos etapas, en lugar de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Entonces, creo que ya hemos visto varios ejemplos. En este, por ejemplo, puesto que la variable precios entra en la ecuación del salario y la variable salario, W, entra en la ecuación de precios, pues las dos variables son conjuntamente dependientes. Por lo tanto, se espera que estas variables explicativas estocásticas estén correlacionadas con las perturbaciones estocásticas, U subíndice 1T y U subíndice 2T. Lo que les había dicho hace rato, ¿no? Es decir, cómo esta P está relacionada con el término de perturbación es claro, pues porque es una variable que depende de todos estos elementos y de la perturbación. Pero entonces, esta P, al ser dependiente y encontrarse en otro modelo en el que se supondría es independiente, pues vemos que esto se rompe, es decir, porque la relación entre esta que se supone independiente con las perturbaciones, pues en realidad sí es de dependencia, ¿no? Es de dependencia por la relación que existe entre perturbaciones y precios, ¿no? Entonces, esa es la razón. Por lo tanto, mínimos cuadrados ordinarios, pues no se debería de aplicar. Pero bueno, vamos a suponer que alguien está interesado a lo mejor en desarrollar este tema o como propuesta de tesis. Generalmente lo que he visto es que cuando alguien utiliza estos temas para titulación, pues tiene que demostrar por qué es que existe este sesgamiento y este incumplimiento de las propiedades que veíamos hace rato. Es decir, tú tienes que demostrar que tus mínimos cuadrados ordinarios o que tus estimadores a través de este método son sesgados y son inconsistentes. Entonces, vamos a probar primero una de estas propiedades para que ustedes puedan tenerlo más claro y en dado caso de que quisieran demostrarlo, pues a todos les quede claro por qué es que este método no puede aplicarse para estimar una sola ecuación perteneciente a un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces vamos a ponerle quizá como título esto que nos mencionaban en el libro y que es muy importante, y no solo en el Gujarati, sino en varios de los libros o de la literatura relacionada con sistemas, se habla sobre sesgos o un sesgo en las ecuaciones simultáneas. Esto sería algo muy importante de demostrar. ¿Por qué están sesgadas? Bueno, vamos a recordar algunos de los supuestos que ustedes ya deben dominar, que es que el valor esperado de las perturbaciones debe de ser igual que 0 y que el valor esperado
del término de perturbación, pero ahora elevado al cuadrado, en el tiempo i es igual a sigma cuadrado, ¿no? Esto es lo mismo que decir que el valor esperado de una de las perturbaciones i respecto a una de las perturbaciones j, vamos a poner aquí la j, es igual que 0 para todo i igual que j, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, es decir, es esta misma relación. O en otro sentido, que el valor esperado de la perturbación i con respecto a la perturbación j es igual, perdón, es diferente de 0, o lo que es lo mismo, bueno, vamos a ponerle igual a sigma cuadrado para todo i igual que j, pero bueno, cuando estos son cuadrados, ¿no? Es decir, si nosotros vemos que el término de perturbación u subíndice i y u subíndice j, cuando son iguales elevados al cuadrado, pues me van a llevar a la varianza. Pero cuando estamos hablando solo del término de perturbación normal, pues eso es igual que 0. Estos elementos me van a permitir demostrar cómo es que se rompe este supuesto. Entonces vamos a ponerle aquí rápidamente para probar que porque seguramente se están preguntando desde hace rato por qué se suponía que en todos esos ejemplos y el término de perturbación estocástica están correlacionados, ¿no? Es decir, están correlacionados, o lo que es lo mismo, ¿no? Aquí voy a quitar este acento, no es correlación, sino es correlacionados. O lo que es lo mismo, que son dependientes, ¿no? Esto es lo que intentamos demostrar. Bueno, pues la explicación parece, aquí con este ejemplo, debe de parecer muy sencilla. Nosotros veíamos que el consumo es una explicación de un coeficiente de intersección más un coeficiente dependiente beta 1 multiplicado por una variable yt más un término de perturbación estocástica, punto y coma. Y también sabíamos una identidad que es que y eso está compuesto por el consumo más la inversión. Entre paréntesis, vamos a ponerle que esto a su vez también sabemos es igual al ahorro. Y entonces aquí la explicación es muy sencilla. Nosotros debemos de suponer, lo que queremos saber es por qué y el término de perturbación están correlacionados, ¿no? Esto es lo que hemos querido suponer desde hace rato. Solo lo he dicho, es decir, he garantizado que cuando se presentan estas condiciones de simultaneidad, pues las variables en realidad sí están correlacionadas y teóricamente esto no debería de pasar. Es decir, una variable que se dice exógena porque está del lado derecho de la ecuación no debería de tener relación con el término de perturbación. Pero bueno, pues para demostrarlo, vamos a ver quién es yt. Yt dijimos que es igual a beta 0 más beta 1 multiplicado otra vez por yt misma más un término de perturbación estocástica más, lo que estoy haciendo es esto, miren, estoy sustituyendo a c, ya sé que c vale todo esto, es lo que acabo de poner, y ahora simplemente le agrego el término de la inversión. Enseguida vamos a factorizar, y cuando factorizamos, vamos a encontrar algo muy interesante, que es que yt, en realidad, y subíndice t menos beta 1 por y subíndice t va a terminar siendo beta 0 más el término de perturbación estocástica más la inversión, ¿sí? O lo que es lo mismo, yt es una multiplicación de 1 menos beta 1 igual que beta 0 más el término de perturbación más la inversión. Y entonces, ya que hemos llegado a este punto, pues es claro que yt, al ser despejado, nos va a quedar como beta 0. Beta 0 dividido entre 1 menos beta 1, entonces esto lo pasaría dividiendo a todo esto. Pero aquí me voy a saltar ya un paso muy rápido para decirles que, bueno, pues esto termina siendo una división, acá va a haber otra división y acá va a haber otra división más. Para de una vez avanzar en esto, y entonces yo diría que esto va a ser 1 menos beta 1, 1 menos beta 1, 1 menos beta 1, y acá iría el término de perturbación, y acá iría y subíndice t, aquí vendría un más, y acá vendría un más, ¿no? Entonces, hasta aquí va quedando muy claro. Esto fue lo que pasó hace rato por querer bajar
Me cambié de página, pero bueno, aquí vamos en esto, ¿no? Entonces nosotros decimos que lo que ya tenemos aquí es pues el desglose de cómo sería Y en términos de pues todo el sistema de ecuaciones, ¿no? Es decir, lo que generalmente va a operar es que cuando tú tienes una variable y una ecuación, pues entonces esa variable o esta ecuación CT la vas a intentar desarrollar dentro de otra más porque la está explicando, y al hacer eso te vas a dar cuenta que la variable aparece tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, cuando esto ocurre, despejamos, factorizamos, eh, volvemos a despejar y encontramos pues este sistema, o mejor dicho, esta ecuación. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es obtener el valor esperado. Esto lo estoy haciendo porque lo que estoy intentando hacer es, pues, como ya dijimos hace rato, encontrar los valores esperados y las varianzas. Vamos a ver cómo se comportan ellas ya dentro de los sistemas de ecuaciones. Entonces, vamos a obtener el valor esperado considerando, vamos a darle aquí, coma, considerando lo que ya sabemos. Es decir, considerando que el término de perturbación promedio es igual que 0. Bien, entonces, otra vez volviendo a reescribir la ecuación, lo que vamos a aplicar es simplemente una media a toda la ecuación. Cuando tú le aplicas una media a toda la ecuación, lo que estás diciendo es que le vas a aplicar el valor esperado a y subíndice t, y que eso va a ser igual al valor esperado de una constante. El valor, en este caso, pues es obvio decir que, o como ustedes sabrán, el valor de una constante pues es la constante misma, más el término de perturbación estocástica de UT, aquí es donde viene la parte interesante, entre 1 menos beta 1, y lo sumamos con IT, el valor esperado de IT, y subíndice t, entre 1 menos beta 1, ¿no? ¿Por qué lo separo de esta manera? Bueno, pues porque aquí es donde viene pues a quedar muy claro que este término de perturbación, al ser un valor esperado, se va a convertir en 0 y va a desaparecer. Y entonces, con lo único con lo que me voy a quedar es con la constante, que sería que el valor esperado de YT va a ser igual a beta 0 entre 1 menos beta 1, más IT entre 1 menos beta 1, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así. El valor esperado de YT va a ser igual a beta 0 entre 1 menos beta 1 más el valor esperado de una variable exógena, pues es la misma variable exógena, entre 1 menos beta 1. Bien, ¿para qué me sirve esto? Bueno, pues porque entonces ahora yo puedo restar de YT el valor esperado, ¿no? Esto sirve para pues desarrollar las covarianzas, entonces vamos a ponerle que si restamos a YT el valor esperado de YT, ya los tengo, aquí está YT, por ejemplo, y acá está el valor esperado de YT, pues entonces nos daremos cuenta que es claro que si tú restas de esta ecuación esto de aquí, pues con lo único que nos vamos a quedar es con este término de acá, ¿no? Entonces, si YT menos el valor esperado de YT lo resto, esto se termina convirtiendo en el término de perturbación entre 1 menos beta 1. ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno, pues porque además nosotros sabemos que el término de perturbación restado del valor esperado del término de perturbación estocástica en t, pues obviamente va a ser igual a ut, ¿no? Lo que estoy diciendo es que como este es 0, ut es igual a ut. Van a decir, bueno, ¿y eso de qué sirve? Parece obvio. Pues sí, sí parece obvio, pero no sirve de mucho porque ahora me va a permitir demostrar el punto de qué pasa con las correlaciones. Ustedes sabrán que las correlaciones, porque este era el objetivo principal, las correlaciones están determinadas por una covarianza, ¿no? Entonces, vamos a ver qué le pasa a la covarianza. Vamos a ponerlo de este lado ya con todos los elementos desarrollados. Entonces, ¿qué pasa con la covarianza? ¿Qué pasa con la covarianza?
que es la que me permitiría identificar si existe una verdadera correlación o no. Entonces, nosotros sabemos que la covarianza es igual a, o mejor dicho, la covarianza existente entre dos variables, en este caso y el término de perturbación, que era lo que queríamos demostrar, simplemente es la correlación, o mejor dicho, sí, la correlación entre estas dos variables, pero recordando que la correlación entre estas dos variables no es otra cosa más que el valor de x menos el valor esperado de x, es decir, la variable observada menos su valor promedio. Entonces, al decir que la covarianza entre y ut es igual a el valor esperado, corchete, en este caso de la primera variable menos el valor esperado, que sería este, pero ahora de y subíndice t, se cierra corchete, una coma, se abre corchete y ahora va la segunda, el término de perturbación menos el valor esperado del término de perturbación y se cierra el paréntesis, me va a llevar a lo siguiente. ¿Quién es el valor esperado de yt menos el valor esperado el valor esperado de yt menos el valor esperado de yt? Bueno, pues eso lo acabábamos de ver hace ratito, ¿no? Aquí lo tenemos. Yt menos el valor esperado de yt, pues es este término. El término de perturbación, vamos a ponerlo aquí, el término de perturbación estocástica, vamos a ponerle aquí que esto va a ser igual al valor esperado del término de perturbación estocástica entre 1 menos beta 1. Y todo eso tendría que multiplicarse por el valor esperado del término de perturbación menos el valor esperado del término de perturbación. Esto también ya lo definimos hace ratito, aquí lo vemos abajo. Esto es igual a UT. Entonces, todo esto se termina multiplicando por el término de perturbación estocástica, lo cual me lleva a que esto termina siendo el valor esperado de UT, pero al cuadrado, dividido entre 1 menos beta 1, y como sabemos, por las definiciones que hemos visto hace un momento al principio, dijimos que esto es igual a sigma cuadrado. Entonces, esto termina siendo, es decir, la covarianza. En un ejemplo como el que ahorita acabamos de dar, voy a ponerlo completo, la covarianza entre y UT, YT subíndice T, Y subíndice T, U subíndice T, pues va a ser igual al valor esperado, que es sigma cuadrado partido por 1 menos beta 1. Y entonces, aquí es donde nos damos cuenta que aquí ya hay un sesgo. Y ese sesgo, ¿por qué se da? Decíamos, lo que tú quieres demostrar es por qué en un sistema de ecuaciones, donde hay una clara bidireccionalidad entre las variables YT y UT, de veras no son independientes. No son independientes porque existe una correlación entre ellos. ¿Y cuál es la correlación? La correlación es que, pues en términos esenciales, lo que debiera de pasar es que esa correlación simplemente fuera sigma. Pero, como lo acabamos de demostrar, por esas combinaciones entre ecuaciones, lo que vemos es que tenemos un sigma igual a, no igual a 1, sino que es un sigma dividido entre 1 menos beta 1. Entonces, como beta 1 es positivo, porque ya también lo habíamos definido en la propensión marginal a consumir, yo no sé si lo tengo aquí o lo tengo en la página previa, sí, en la página previa, habíamos dicho que pues nosotros sabemos que la propensión marginal a consumir aquí es positiva, está entre 0 y 1, pues entonces eso nos va a llevar a que cualquier número positivo entre otro positivo, pues nos va a dar un número pues más pequeño que la unidad. En ese sentido, esta varianza se va a hacer más grande. Entonces, vamos a suponer el caso extremo en que esto valiera 0.9999. Bueno, pues como 1 menos 0.9999 nos va a quedar un número muy pequeñito, estaríamos aquí viendo cómo este se va a incrementar casi exponencialmente. Entonces, esa es la razón. Puesto que sigma cuadrado se ha supuesto positivo, la covarianza entre y la perturbación tiende a ser diferente de 0. Por lo tanto, se espera que YT y UT estén correlacionados, lo cual viola el supuesto de mínimos cuadrados ordinarios. O lo que es lo mismo, lo que hemos venido diciendo, que si yo esperara encontrar una relación entre el término de perturbación y la variable exógena, pues esa debiera de ser 0, ¿no? Pero
obviamente esto está o se encuentra violado. Entonces, como se encuentra violado, lo que está pasando es que esto es diferente de cero. Entonces, esto es diferente de cero y no es estrictamente 1, sino es un valor que puede tender hacia el infinito. Entonces, esta varianza se empieza a hacer considerablemente grande y a eso es a lo que me refería con que se violan los supuestos de inconsistencia y de sesgamiento, ¿no? Que veíamos acá al principio. Entonces, así es como se demuestra que esas betas están sesgadas y son además inconsistentes. Entonces, esta es la parte teórica de lo que nosotros debemos entender en estos primeros capítulos de los modelos de ecuaciones simultáneas. Espero que les haya quedado un poco más claro porque es que se violaría uno de los supuestos más importantes y que en estricto sentido, pues lo que debemos hacer es romper esa violación utilizando otro método de estimación. Ese otro método de estimación son los mínimos cuadrados indirectos o mínimos cuadrados en dos etapas. Eso es lo que veremos ya en las siguientes sesiones, pero por lo pronto ahorita ya le hemos dado un buen repaso a estos elementos y creo que con eso acabamos ahorita la sesión del día de hoy y estaré mandándoles pues algún otro video en el que yo les pueda mostrar cómo es que podemos proceder cuando encontramos la bidireccionalidad, repito, a partir de pruebas de causalidad y de pruebas de exogeneidad. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.